Tengo mis manos hundidas en Dios, tengo mi alma resuelta a vivir la vida en Jesús. Tengo resabio de mi adoración en cada espacio de mi corazón. Tengo mis deudas saldadas en Dios, mi piel también construida de amor y me alcanza. Tengo el presente, el pasado en Jesús, tengo el futuro de mi corazón y de mi alma en él. Mi alma en él. Tengo mis sueños centrados de Dios, mi caminar, mi sendero en Jesús, emancipado y resuelto de Dios que sana y nos llena de amor y me alcanza. Tiene mi vida en sus manos llenas de vida. Tiene mi alma en sus manos, mi vida puesta en sus manos llenas de vida, sus manos llenas de vida, sus manos llenas de vida y paz, y paz. Tengo mi vida amarrada a su amor, como un navío que Muy buenos días, amados hermanos en el Señor Jesucristo, discípulos del gran Rey, de nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso es poder conectarnos en este bello, hermoso día domingo 24 de octubre del año 2021, dándole toda la honra, la gloria a nuestro Señor, sabiendo que Él nos ha enviado su paz, su misericordia, nos ha traído su gracia y estamos en sus manos caminando hacia la eternidad, no soltándose nunca de la mano del Señor, porque el Señor mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Vamos a invocar el nombre del Señor en oración para entrar de lleno al mensaje del Señor. Amado Rey, gracias por este bello y hermoso día, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por tu inmenso amor, y queremos, Señor, agradecer, Señor, porque tú nos has incluido en tus planes de vida hoy. Oramos por cualquiera que esté pasando una situación difícil, tú todo lo sabes. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que están en algún tipo de aflicción, Señor, y te rogamos que tú, a través de tu presencia, tu Santo Espíritu, pongan la paz, la esperanza, Señor, y que cada uno pueda, Señor, experimentar tu compañía. Te damos gracias, honra y gloria por Jesucristo nuestro Señor, lo hacemos. Amén. Bien, vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor, ¿ya? Porque queremos hacer una retrospectiva respecto a lo que estábamos hablando. Me gustaría mucho que volviéramos al versículo 5, ¿ya? Y 6, para explicar esto del lavamiento del agua, porque hay mucha confusión. ¿Por qué hay confusión? Bueno, porque el pueblo de Dios, estamos en los tiempos en que menos los cristianos leen la Biblia,
¿ya? Estamos dispuestos los cristianos a ver, a estar 2 horas, 3 horas en algo, pero no queremos buscar las cosas de Dios, ya viendo deportes, viendo películas. Eso no es malo en sí. El problema es cuando nos pasamos más frente a la pantalla que en la presencia del Señor en oración. Ese es el problema. Porque el pueblo de Dios, como no ora, no le da sed de Dios, no le da hambre de Dios y no consulta la palabra. Y aquellos que leen la Biblia, bueno, le voy a decir una palabra un poco fuerte, son un poquito vagos, porque los cristianos lo que más debemos tener es hambre de leer las Escrituras. Tal vez no sea muy ético ponerse de ejemplo, ¿cierto? Pero por lo menos yo experimenté cuando conocí al Señor esa hambre de la palabra, y sabe que me devoraba las Escrituras. Me devoraba las Escrituras en todo momento. Empecé a orar desde el principio y el Señor me llevó mucho a leer la palabra, ¿ya? Y a grabarla en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿por qué a veces se habla tan ligeramente doctrina, se hablan tantas cosas al lote, y por qué hay tanta diferencia en las diversas enseñanzas en las iglesias? Bueno, porque no se lee la palabra nomás, pues no se estudia. Y ese es el gran conflicto que tenemos. Entonces hablamos mucho, le abrimos la Biblia, hablamos lo primero que se nos viene a la cabeza, y los hermanos, juntamente con seguir el ejemplo, nunca dicen la palabra de Dios dice esto porque la leí, la estudié, sino que dicen mi pastor me dijo. Yo no tengo interés en que los hermanos me crean, tampoco tengo interés en que me digan que soy un mentiroso, pero por lo menos lo que yo le predico, que usted lo busque, que usted lo averigüe, que usted estudie la palabra del Señor en profundidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un pueblo realmente ignorante, tenemos un pueblo, ¿cómo le diría yo?, analfabeto de la palabra del Señor. Las Biblias están muy nuevas, están llenas de polvo y se pasan viendo cualquier cosa y nadie escudriña las Escrituras. Entonces viene cualquier apóstol, viene cualquier persona que se siente como maestro, entre comillas, y nos enseña unas aberraciones. Y, por ejemplo, yo he escuchado cosas, los hermanos, no porque tengan mala intención, pero como decir que el bautismo limpia los pecados. El bautismo en agua nunca va a limpiar los pecados, porque los pecados están tan metidos en nuestro ser que podemos bautizar 1000 veces a una persona y el pecado va a permanecer. Lo que realmente limpia es lo que vamos a ver ahora. El bautismo hay que cumplirlo, sí, pero el bautismo en sí no salva automáticamente a nadie, ¿ya? Y vamos a ver un tremendo ejemplo en la palabra del Señor hoy. Así que yo le invito a que leamos nuevamente el versículo 5 y el 6. Dice, estamos en Tito 3. Dice, nos salvó, habla de que Dios nos salvó, ya, porque habla de Dios nuestro Salvador en el versículo anterior, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y por qué queremos volver a hablar este tema? Porque de este tema depende mucho del entendimiento que tenemos. Porque hay personas, yo he conocido personas que leen un libro de un cristiano renovado, que a veces no tienen nada de renovado, son bien apóstatas, no tienen nada de renovación, y ya se sienten teólogos. Hay gente, por ejemplo, que se creen científicos porque de repente vieron, como dijo una persona un día, no, es que yo creo que la Biblia dice la mentira porque lo vi en History Channel. O sea, porque vi un programa de televisión, ya todo tirillento, todo así con mala intención, ya él le creyó más a un programa de televisión que le duró 45 minutos a todo un caudal de la palabra del Señor escrita. De hecho, hay gente que dice que la Biblia está mal traducida y que la salvación no depende de Jesucristo. O sea, hay aberración y todo empieza de a poco. Un poquitito de levadura leuda toda la masa.
Entonces tenemos que tener una lucha constante con la verdad y por la verdad. Y la palabra del Señor es verdad. Jesús mismo dijo, cuando oró por todos nosotros en Juan 17, no vamos a ir ahí, y le dijo al Señor, tu palabra es verdad, le dijo al Padre. Y la palabra del Señor está guardada en los cielos. Y ya hicimos nosotros en una enseñanza que la Biblia está guardada en los cielos, porque la Biblia contiene la mente del Señor. No vamos a hablar en qué idioma, pero sí la palabra del Señor tiene lo suficiente para salvación. Y nosotros abogamos porque la gente se eduque. A mí me preocupa que hayan cristianos adultos que no sepan hablar. Entonces no tengo ningún problema cuando estoy conversando con algún discípulo del Señor, sea hombre o mujer, decirle, mira, esa palabra que dijiste está maldicha. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque para que, por último, no importa lo que la gente diga, pero que le hagamos empeño en adornar la gracia del Señor, la salvación, teniendo no solo una buena conducta, sino también teniendo una mínima cultura en cuanto al lenguaje. Entonces, queremos hoy hablar acerca del versículo 5. Dice, nos salvó, cierto Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque ¿qué justicia puede salvar si el profeta Isaías ya 730 años antes que el Señor viniera a la tierra y más de 2700 años ya nos dice hoy que todas las obras nuestras sin el Señor son como trapo de inmundicia? ¿Y qué es un trapo de inmundicia? ¿Qué es un trapo de inmundicia? Bueno, habla de las toallas íntimas, por decirle. ¿Ya? Que todo lo que se bota es porque es inmundo. Entonces no es inmundo que sea contagioso, sino que son desechos, fluidos que el cuerpo desecha, ¿ya? Que no son cosas para tomarlas, para olerlas, para comerlas, ni para jugar con ellas. Entonces el Señor nos dice que nuestras obras buenas para salvarnos, toda esa pobre gente que quiere hacer obra en todas las religiones, incluso hay hermanos que no han entendido la palabra del Señor porque sus pastores no le enseñan. ¿Y por qué el pastor no le enseña? Pobrecito hermano, porque el pastor, no sé cómo, quién lo puso como pastor, ¿cierto? Y no tiene ninguna cosa que enseñar. Ni una cosa que enseñar. Entonces, ¿qué hacen en las congregaciones, hermanas? Bueno, empezamos a ponernos místicos y hacemos cultos bulliciosos, pero con un escaso y vacío contenido escritural y doctrinal. ¿Ya? Entonces, dice que nos salvó en pasado, ya somos salvos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Qué es lo que se lava? Lo que está sucio, ¿cierto? Y por el lavamiento de la regeneración, que es regenerar, que somos seres humanos caídos y el Señor empieza a hacer por su Espíritu Santo, por su palabra, que nosotros empecemos a ser santificados y empecemos a caminar hacia la madurez. Empecemos a caminar hacia la consagración con respecto a amar, a servir y conocer sobre todo a nuestro Dios. De hecho, el profeta Jeremías dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. El que se hubiere de alabar, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor y que hago las cosas que yo quiero, dice el Señor. O sea, si alguien se puede alabar, es en el Señor, de conocer al Señor. Y el que conoce al Señor ya no se alaba, pues, sino que le da gracias por la bondad, por la lástima que tuvo Dios. Recuerde siempre, misericordia y gracia aparecen parecidas, pero no son lo mismo. Gracia es un favor que no nos merecemos. Y misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Justicia. Menos mal que Dios conmigo no actuó en su justicia. Porque si Dios hubiera sido justo conmigo y con ustedes, estaríamos todos en el infierno. Porque eso es lo que nos merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida eterna y perdón. ¿Ya? Por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz.
Y su palabra, dice la palabra, y qué vamos a ver qué es la palabra, y por qué la palabra se relaciona con el agua pura. Estuvimos viendo en Ezequiel, ¿se recuerdan? Estuvimos viendo que seríamos lavados con agua pura, con agua limpia, sería lavada nuestra vida y por el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios es el Espíritu mismo de Dios, ¿ya? Entonces yo quiero que vamos primeramente, para que entendamos muy bien esto, que vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, preciosa la palabra de nuestro Dios, preciosa. Ponga atención y regocíjese en ella. Si usted ama al Señor, regocíjese. Es como para prorrumpir en un grito de júbilo y decirle: Señor mío, ¿cómo has sido tan bueno con nosotros? ¿Ya? Eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, ¿ya? Versículos, por acá dice, versículos 25 y 26. Dice así el 25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo entiende? Porque hoy hay cristianos que nunca abren la Biblia. Entonces su palabra no entra a su mente. Y a su subconsciente, en el subconsciente, ¿qué tenemos? Tenemos solamente cosas malas que están ahí, son el disco duro del ser humano. Están ahí alojadas. Y esas cosas malas debiéramos, pero taparlas, cubrirlas con la palabra de Dios. Saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Que nuestras Biblias, no importa que las destrocemos tanto leerlas, pero que las leamos. ¿Ve lo que dice en el 26? O sea, el 25 dice que maridos, amad a vuestras mujeres. El Señor es tan sabio, pone la relación matrimonial como un paralelo o un ejemplo del amor que Él tiene por nosotros, por su iglesia. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Somos propiedad del Señor. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué es santificar algo? Limpiarlo y apartarlo. ¿Correcto? Apartarlo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santo es su nombre. Quiero que visitemos ahora el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 15 primero, capítulo 15 de Juan, dejé los separadores y con la emoción se me corrieron, pues. Juan 15, ¿ya? Dice Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. ¿Por qué Jesús dice yo soy la vid verdadera? Porque hay una vid falsa. Hay falsos cristos, que son varios. Jesús dice yo soy la vid verdadera. Así como Jesús dice yo soy la luz verdadera. Porque también hay luz falsa, hay luces falsas. Hay vides falsas. Jesús es la vid verdadera, la persona de Jesús. Por eso usted debe amar a sus hermanos, amar a sus maestros, a sus pastores, pero no siga pastores, siga al Señor. Hay gente que dice, hoy me voy a congregar en una iglesia que hay cerca de mi casa. No se congregue en una iglesia más cerca de su casa. Congréguese en una iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios.
no físicamente, sino espiritualmente. Bien, entonces dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador cuida la vid, ¿cierto? La limpia, la ralea. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No sé si entre ustedes hay hermanos que saben podar parras. Los expertos saben lo que hay que botar y lo que hay que limpiar. Y Dios Padre limpia. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el Espíritu Santo el que atrae tu vida al Señor. Yo siempre me pregunté por qué donde ando tengo ese deseo de escuchar a los predicadores callejeros. ¿Por qué me impactaba ese hombre que estaba en el centro de Santiago, que la gente se burlaba de él, que con una voz aguardentosa, profunda, casi como el rugido de un león, decía, gloria al terrible? Le inventaron que decía gloria al pulento y también lo decía para llegar a la multitud. Pero de él brotaba una palabra llena de la fuerza del Espíritu de Dios y decía gloria al terrible. Y sabe que hay gente que se estremecía con eso. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Es porque Dios empieza a llamar. Yo, un mundano como todos, ni mejor ni peor. Y el ser humano es lo peor sin Jesucristo. Entendí que el Padre, entendí después que era el Dios el que me estaba llamando. Me estaba llamando porque tuvo lástima. Porque Dios, ¿qué puede ver en mí? ¿Qué puede ver en ti, Dios? Sino solamente la sed, solamente lo que necesitamos. Dios es dueño de todo y no merece nada. Y nosotros no somos dueños de nada. Y necesitamos todo. Y no nos merecemos nada. Dios se merece toda la honra, la gloria. Toda. Y no necesita nada, Dios. Y nosotros necesitamos todo. Y no nos merecemos nada. Recuerde siempre eso. Porque hoy la iglesia moderna, la iglesia apóstata, te dice, tú eres un campeón, busca al campeón que hay en ti. Dios te necesita. Pero la palabra dice que no somos ningún campeón, que el campeón es Jesucristo, que Él es el único superhéroe verdadero y que nosotros necesitamos arrepentirnos. Necesitamos humillarnos ante su poderosa voz y ante su poderosa mano para que Él nos pueda levantar. Santo es su nombre. Aleluya por eso, porque Dios es bueno y es grande. ¿Ya? Entonces dice en el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y escuche esto, lo que hablábamos con respecto a Tito, en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ve que la palabra de Jesús limpia? ¿Y sabe cuál es la palabra de Jesús? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo glorifica a Jesús, porque Jesús mismo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Alguien me dijo, ¿por qué usted nunca nombra al Espíritu Santo? Porque se habla mucho, se blasfema mucho contra el Espíritu Santo. El Espíritu me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me guía, y las vidas demuestran que el Espíritu Santo no les está guiando. Todos quieren profetizar por el Espíritu Santo y se profetizan aberraciones.
aberraciones. Todo el mundo sueña. Hay gente que se come 3 platos de cazuela en la noche, luego va a acostarse, tiene pesadilla y dicen, el Señor me habló en sueños. No confunda las pesadillas con lo que Dios le habla en sueños. Porque cuando Dios te habla en sueños, queda a fuego grabado en tu alma la experiencia que tuviste con Dios por una revelación de sueño que la hemos tenido alguna vez en la vida, más de alguna vez, pero no porque tuvimos pesadillas por comer mucho, sino precisamente porque estábamos en un ayuno y oración y durante la noche Dios puso una revelación tan preciosa, personal, y nos ha hablado en tan pocas ocasiones con voz audible, porque Dios se deleita en los que creemos a su palabra. Santo es el Señor. Entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios, o sea, están lavados, ¿correcto? Bien, quiero que vamos a Juan 13, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, es necesario que leamos del versículo 1 hasta el 11. Hasta el 11, ¿ya? Juan 13, 1 al 11. Es muy importante con respecto al lavamiento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gracias, Señor. Y cuando cenaban, escuche, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, es muy importante esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ya tomó una toalla. ¿Qué es una toalla? Un paño para secar. Luego puso agua en un lebrillo, no es librillo, un librillo es un libro chiquitito, es un lebrillo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, empezó a lavar los pies de los discípulos y se los secaba. ¿Ya? Entonces vino Simón Pedro cuando le tocó el turno y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro, como era muy carnal todavía, le dijo, no me lavarás los pies jamás, porque consideraba que estaba humillando a su Señor. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame para estar contigo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué le dijo que estaban limpios? No se refería solo físicamente, porque ellos se habían lavado, se habían puesto ropa limpia para ese día, pero como los caminos eran polvorosos o polvorientos, Jesús le lavó los pies para que estuvieran muy limpios. Además, los jefes de hogar eran muy hospitalarios. Cuando llegaba una visita, no le ofrecían un jugo, un té como ahora, sino primero le lavaban los pies a la visita. Era un acto de amor, de bienvenida, un acto de decirle, estás en tu casa y te recibo como parte de mi familia y como parte de mí. ¿Ya? Entonces el Señor le estaba lavando los pies y le dijo al final del 10, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos.
El versículo clave de esto lo encontramos en el 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién? El diablo. Y cuando Jesús dice acá, en el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Habían 11 limpios y uno no. ¿Por qué? Porque Judas nunca recibió la palabra. Judas quería usar al Señor para motivos políticos. Judas quería que el Señor fuese un caudillo terrenal que tomase la espada y que arrasara con los ejércitos de Roma. Y el Señor venía a salvar a todos. A todos. Por eso, aunque tus ideales cristianos sean afines a algún partido político, por ahí yo no lo sé, eso tú lo sabes, debes de entender que el verdadero patriota ama a toda persona. Yo te quiero decir, tengo amigos de derecha, amigos de izquierda y amigos apolíticos, y los amo a todos por igual. Y no se pasaría por mi mente, corazón, dañar a alguno de ellos, porque tienen una idea política. De hecho, hay 2 muchachos que son de extrema absurda. Pero ¿sabes qué? Donde me ven me abrazan. Porque saben que yo no tengo ese tinte político. Porque hay que amar a la gente. Judas era muy amado por el Señor, pero Judas no amaba al Señor. Judas quería utilizar a esos 11 o a esos 12, entre los cuales contaba el Señor. Judas quería matar a los romanos y quería apropiarse del poder y ser uno de los jerarcas en el mundo terrenal, en el reino terrenal que quería de Jesús. Entonces Judas no recibía la palabra. Te quiero decir, Judas era tan malo como cualquiera de nosotros, no era peor, solo que no recibió la palabra del Señor. Y como no recibió la palabra del Señor, no estaba limpio, porque la palabra es la que limpia. Por eso toda persona que no recibe la palabra no está limpia. No está limpia. Entonces el bautismo no limpia los pecados. El bautismo es una obediencia y es un tipo de ser sepultado con el Señor. Y cuando nos sacan del agua, si usted no se ha bautizado, hable conmigo para que le bauticemos un día. Quiero que vamos a aclarar esto muy bien, pero muy bien, en Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Ya? Escuche bien. Vamos a ir leyendo algunos versículos que le voy a decir a mi hermano, que está en los controles. Dice la palabra del Señor del 5 al 7, 5 al 7 primero, Hechos 8, 5 al 7, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Correcto, un hombre, Felipe, que era un diácono, que el Señor lo llevó al evangelismo, predicaba en una ciudad, ya, en Samaria, donde los judíos en sí, los judíos ortodoxos, no ortodoxos, ortodoxos, los tenían por inmundo porque eran medio judíos con otras razas. Vea usted ahora del 9. Vea ahora del 9, ¿ya? Hasta el 13. 9 al 13 ahora.
Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Ya? Era un mago chanta, un hechicero, era más bien un cuentero. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Ya? También creyó Simón mismo, el mago chanta. Creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, o sea, lo bautizaron los apóstoles, o sea, lo bautizó en este caso Felipe, ¿ya? Y estaba siempre con Felipe, se apegó a él. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba atónito. Se quedó ahí con Felipe, andaba con él para todas partes. Felipe se transformó en su pastor y este hombre era un apastorado. ¿Ya? Ahora bien, 14 hasta el 23. Escuche bien, es muy importante esto del tema que estamos hablando. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, en las aguas. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sobre los apóstoles vino del cielo. Sobre esta gente venía por imposición de manos de Pedro y Juan. ¿Ya? 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, se bautizó, pero no estaba limpio. ¿Por qué? Porque él quería poder. Porque tenía mucho dinero y quería mucho más dinero. Quería utilizar el don del Espíritu Santo para ganar más dinero. Amados, una cosa es que usted en amor, usted designe de pronto ayuda económica al ministerio, a los ministerios, para que los predicadores puedan estar siendo bendecidos y puedan dedicarse de lleno a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Que haya gente generosa, pero él no lo era. Él quería comprar. Eso se llama simonía, cuando queremos pagar para que nos tomen en cuenta en las cosas espirituales. Simonía se llama. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Es decir, este hombre, vea lo que le dice en el 24 ahora. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Dice la historia que siguió en el mundo, bautizado. Con esto le demuestro a usted que el bautismo en agua no garantiza salvación. Lo que garantiza salvación es la palabra del Señor. Eso es lo que garantiza salvación, ¿correcto? Entonces ahora, ¿qué le quiero mostrar yo ahora? Que solamente las palabras de Jesús nos pueden limpiar los pecados. La palabra de Jesús nos lava. Y la palabra del Señor dice bien claro en Primera de Juan que el Espíritu, el agua y la sangre concuerdan. Quiero que vamos ahí. Primera de Juan. Primera de Juan, entonces, capítulo 5, versículo 8. Escuche bien. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, aquí en el planeta donde estamos. El Espíritu, el agua y la sangre provienen de Jesús. El Espíritu Santo que nos limpia por la palabra proviene de Jesús. El agua, que es la palabra misma que nos lava, proviene de Jesús. Y la sangre de Jesús que fue derramada nos limpia de todo pecado, concuerdan. Hacen lo mismo. Entonces el hombre, la mujer de Dios que son salvos, tienen esa plena comunión y esa plena operación de Dios desde los cielos a través de enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra para que pagase nuestros pecados. Por eso es necesario que tú, que yo, andemos en el Espíritu. Tengamos la palabra del Señor en nosotros y nos cambie. Por eso que es un poquito, tal vez estoy exagerando, aterrador, cuando hay gente que ha escuchado la palabra por años y su vida no cambia. Hay gente que escucha, como por ejemplo cuando Pablo escribe, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Señor amó a la iglesia. Y cuando dice que la mujer se someta a su esposo como al Señor, que son iguales en valor, aparece el diabólico feminismo. No, yo no. Como alguien predicó por ahí que me dio vergüenza ajena. Dijo: la palabra siempre está en contra de nosotros. La palabra me lleva a hacer cosas que yo no quiero. Por ejemplo, dijo, a mí no me gusta someterme a mi esposo. Entonces uno escucha ese tipo de predicaciones y dice: Dios mío, ¿qué ha pasado con tu evangelio? ¿Qué ha pasado? Es como que yo declare que me gusta el pecado y que prefiero pecar antes de andar en los caminos del Señor. La carne tira en contra del Señor. Pero cuando hay hombres y mujeres espirituales, gustosos, toman la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es agua que nos limpia. Yo no quiero que usted me crea. No me gusta la gente que dice: yo le creo todo al pastor. A mí me gusta la gente que comprueba lo que le enseñamos, si es así o no es así. Porque cuando empezamos a creerle ciegamente a los predicadores, por eso que hay tanta gente rumbo al infierno. Y porque hay enseñadores que no escudriñan las Escrituras y que saben cosas de Dios y las guardan para sí. Y nosotros, cuando recibimos el pan de Dios, el pan se comparte. Jesús es la palabra. Jesús nos trae su Espíritu Santo.
Jesús nos limpia con su sangre. ¿Lo ve? Que vimos recién que hay tres que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Ellos en sí son la esencia de Jesucristo. Jesús es el espíritu de la profecía. Jesucristo es el Señor. Entonces acá en Tito nos dice nuevamente, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Efesios 5 dice así: 25 maridos, Efesios 5, 25 maridos, amad a vuestras mujeres. Y 26, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra de Dios, la palabra, especialmente el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero el Nuevo Testamento nos trae la música divina, nos trae la esencia, nos trae la primavera del cielo. Estamos viviendo, usted vio la destrucción que ha habido en estos días en Chile. Usted ve la muerte y los asaltos, pero aún así estamos viviendo tiempos de amores con el Señor. El Señor está llamando. El Señor da salvación y perdona al que lo pida de corazón. Pero usted, hermano, no deje de leer las Escrituras. No deje. Qué alegría cuando una discípula jovencita me dice: estamos estudiando la Biblia con la hermana tanto. Ya terminamos el libro de Mateo. Oye, esa persona se está lavando en el agua del Señor. Entonces es aterrador cuando estamos en una reunión y de pronto una reunión presencial y vemos hermanos que no están con la Biblia en la mano. No es que la tiene él, no es que la tiene ella. Amados, yo les digo, regálenle Biblias a sus hijos. Regálenle. Primero siempre el celular para el niño o la niña. No. Vea usted, los niños de 2 años ya saben manejar los celulares. Eso lo van a aprender de por sí. Usted, primero, regálele una Biblia y lea con ese bebé, con esa bebé. Ore por ellos. Yo le he dicho esto porque hay un montón de predicadores que niegan estas cosas. Tome unas gotitas de aceite de oliva, bendígala, ore por ese aceite y póngale siempre a sus pequeños. Únjalos, porque ungir es con aceite. Y dígale al Señor que, ¿sabe lo que le pido al Señor? Lo que le pedí para mis hijos. Señor, yo quiero que ellos sean salvos. Yo no te pido que tengan profesiones, no te pido que sean grandes y brillantes estudiantes, aunque lo son y lo fueron y lo son. Yo te pido que sean salvos. Quiero que se vayan a la eternidad contigo, que no se pierdan. Por mis nietos, no tengo injerencia directa sobre mis nietos, solo mi amor. Mis nietos, los responsables son sus padres, o su madre, o su padre, los padres. Pero yo sigo orando por mis nietos para que sean salvos. Sigo orando por cada uno de ellos. ¿Sabe cuál es mi petición? No le digo, Señor, que sean profesionales, Señor, que sean brillantes, que sean grandes artistas. No, lo que le pido, lo mismo que le pedí de mis hijos, a mis nietos, por mis nietos, que sean salvos. Que sean salvos. Y qué lindo cuando le pregunto a mis nietos, sea presencial, o sea, cuando nos comunicamos por internet.
¿Cómo estás?, le digo. Y me dicen, bien, gracias al Señor, tata, bien, gracias al Señor. Ya saben que Jesús es su Señor. Enséñeles a los chiquititos, cuando están aprendiendo a hablar, que Jesús está en el cielo y que también está en su corazón, porque le aseguro que Jesús mismo lo dijo, que de los niños es el reino de los cielos. Hay un tiempo en que caen de la gracia de Dios y necesitan entregarse a Jesús para que sean salvos. Pero todas estas cosas nos traen estos estudios, ¿ya? Entonces, amados hermanos, es la palabra la que nos lava, es la palabra de Dios la que realmente, si Jesús con su palabra no ha limpiado a alguien, el bautismo nada es. ¿Sabe lo que es el bautismo? Arriesgamos mucho en el bautismo. Hemos bautizado a muchos santos. Tomaron el bautismo en agua. Y también hemos tomado demonio seco y lo hemos mojado, porque nunca amaron al Señor. Yo siempre me da mucha tristeza cuando hay tiempos de bautismo. No ando, ¡el bautismo! No. Siempre digo, y les advierto, espero no recordarte como uno que pasó y que fue al agua, como Simón, porque la historia nos cuenta que este Simón volvió a hacer lo mismo de antes. Se bautizó, pero nunca fue lavado por la palabra, como Judas, que no permitió que la palabra del Señor lo lavara. Jesús nunca le dijo Señor al Señor Jesucristo, solo le dijo Maestro. Nunca lo hizo Señor de su vida. Judas andaba sucio. Cuando Jesús predicaba, Judas, si hubiera andado con el celular, habría estado chateando con alguien. Habría estado mirando cualquier cosa, menos escuchando al Señor. Por eso que esta enseñanza que doy y toda predicación debe escucharla con atención, con amor hacia Jesús. ¿Saben quién pienso yo cuando predico? ¿Saben quién pienso cuando enseño? Ni siquiera estoy pensando en ti, estoy pensando en el Señor, en que sea para su gloria. Así que de ahora en adelante, a leer tu Biblia todos los días. Lee con amor 3 capítulos diarios, tampoco podemos leerla entera, no, pensar, meditar en ella. Habla con el Señor mientras lees la palabra. Porque cuando yo leí la Celestina no le podía preguntar al autor porque estaba muerto. Cuando leí el libro Conspiración de Dan Brown, no sé si Dan Brown está vivo o muerto, no podía conversarle porque no estaba cerca de él o tal vez ya había muerto. Cuando leemos esa gran obra, Don Quijote de la Mancha, no le podemos preguntar a Cervantes y Saavedra, porque está muerto. Cuando leímos la Ilíada y nos obligaron a leer la Ilíada cuando éramos niños, no le podíamos preguntar a Homero. Algunos creen cuando decimos Homero, se refiere a Homero Simpson, no a Homero, el escritor de la Ilíada, en donde aparecen las épicas, seres. Esos están nombrados como París, entre otros. Pero cuando leemos la Biblia, el autor está vivo. Puedo leer la Biblia y preguntarle, Señor, ¿esto qué es? Revélame esto, Señor. Porque aunque los autores de los libros modernos estén vivos, no pueden hacer nada porque están presos en la tridimensionalidad, en el tiempo y en el espacio. Están viviendo en otro lugar. Pero Dios está contigo. Dios está ahí a través de su Espíritu. Y la palabra sigue lavando. La palabra sigue suministrándonos el Espíritu Santo, la bendición de tenerla. Y la sangre de Jesús, que limpia de todo pecado, sigue actuando hoy. Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este bello, hermoso día.
por tu inmenso amor. Señor, danos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Te damos toda honra, toda gloria. Levanta al que está enfermo, Señor. Oramos por nuestro querido, lindo y precioso país en que nací. Señor, mientras tú no vengas a reinar este mundo, habrá tristeza, habrá pena e injusticia. La vida en sí es injusta, Señor. Hasta contigo fue injusta, porque siendo tú rico, te hiciste pobre. Siendo el ser más sublime, puro y santo, te mataron como a un pecador. Y tú lo permitiste, porque estabas pagando nuestros pecados. Yo te pido que te reveles a mis hermanos, a tus discípulos, y te damos todo honor, toda honra y toda gloria. Gracias, Señor. Muy bien, recuerde visitar nuestra página en YouTube después de este día. Vaya en la semana, escuche nuevamente, denos su like, comente porque nos sirve mucho. Gracias al Señor doy por Jessica, por Andrea, por Isidora, por Eduardo, por María Jacqueline, por otras personas que están siempre posteando, porque para nosotros es muy importante, nos ayuda mucho. Así que coméntenos ahora. Nos vemos el miércoles 27 de octubre a las 20 horas a través de este canal de YouTube, y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Nos vemos. ¡Shalom! Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar, no poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo, ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad fluya